¿Alguna vez sentiste que el cielo estaba cerrado, que tus oraciones subían, pero no regresaban, que cada palabra se perdía en un aire pesado, sin respuesta, sin consuelo? Así estaba la tierra en los días de Elías, agrietada, sedienta, cansada de mirar hacia arriba sin ver nada. Los ríos se secaron, las nubes se fueron, los campos se volvieron polvo. Pero la sequía más peligrosa no era la del agua, sino la del alma. Israel ya no recordaba cómo hablar con su Dios. Había aprendido a arrodillarse ante ídolos de piedra, a celebrar banquetes vacíos, a confundir abundancia con bendición. El fuego del altar se había apagado y el eco de las oraciones antiguas se había vuelto un rumor olvidado entre los montes. Dios parecía distante pero no ausente, porque el silencio de Dios no siempre es castigo. A veces es espera. Espera que alguien vuelva a mirar al cielo, no por miedo, sino por amor. Que alguien se atreva a recordar quién era antes de que la fe se enfriara. Y en medio de aquel desierto sin esperanza, un hombre común escuchó lo que todos habían dejado de oír. Una voz. No fue un trueno, ni una aparición, ni un milagro. Fue un susurro, y ese susurro cambió la historia. Elías no era rey, ni sacerdote, ni guerrero. Era solo un hombre con las manos vacías, pero con el corazón encendido. No hablaba con discursos, hablaba con verdad. No buscaba seguidores, buscaba obedecer. Mientras otros ofrecían sacrificios a los dioses del momento, él ofrecía silencio. Mientras los profetas de Baal gritaban para llamar la atención del cielo, él esperaba con el rostro en tierra hasta que una voz interior rompía el polvo de la duda. Y una noche, en la soledad de su cueva, esa voz habló con poder. Ve, diles que no habrá lluvia ni rocío hasta que vuelvan a mi nombre. Y así comenzó el tiempo del fuego. Un hombre, una voz, una nación dormida. Elías se levantó con la serenidad de quien ya ha sido probado en secreto. Caminó por caminos secos, entre pueblos que ya no creían en nada. En cada aldea veía altares de Baal cubiertos de flores, y al fondo los antiguos altares del Señor derrumbados y llenos de polvo. Nadie lo recibía con alegría. Lo miraban como se mira a un loco. Pero los locos del cielo siempre despiertan la verdad que el mundo teme escuchar. El mensaje era simple, pero cortante como espada. Dios no ha cambiado. Nosotros sí. Elías no hablaba de castigo, hablaba de consecuencia. Cuando el alma cambia la fuente de su fe, la sequía llega inevitable. No como venganza, sino como espejo. Porque a veces Dios permite que falte todo, para que aprendamos que sin Él nada basta. A medida que los días pasaban, el calor se volvió insoportable. Los animales morían, los niños lloraban, y los ojos del pueblo se llenaron de reproches. ¿Dónde está tu Dios ahora?, le gritaban. Y Elías respondía con la misma calma, donde siempre ha estado, esperando que lo busquen con el corazón. Esa respuesta no calmaba su ira, pero encendía algo en lo profundo. Porque en el fondo todos sabían que el problema no estaba en el cielo, sino en la tierra. Y fue entonces cuando la voz de Dios volvió a hablarle. Sube al monte Carmelo. Allí mostraré quién soy, y todos verán que no hay otro Dios fuera de mí. Elías entendió que no era una batalla contra Baal, sino contra el olvido, contra el ruido, contra la idolatría disfrazada de modernidad, contra la costumbre de creer sin obedecer, y aceptó. No con orgullo, sino con una fe silenciosa. Sabía que lo esperaban burlas, amenazas y desprecio, pero también sabía que un solo instante en la presencia del fuego de Dios valía más que toda una vida en el favor de los hombres. Así comenzó su viaje. Una figura solitaria subiendo el monte, con el viento golpeándole el rostro y la mirada fija en el cielo que parecía cerrado. Cada paso era una oración, cada respiración, un clamor sin palabras. No sabía cómo, no sabía cuándo,
pero sabía que el fuego volvería. Elías no representaba solo a un profeta antiguo, representaba a cada alma que alguna vez ha sentido que su fe se secaba, a cada persona que mira su vida y ya no siente el mismo fuego de antes, a cada creyente que sigue orando aunque el cielo no responda, porque el Dios de Elías no cambió y todavía busca corazones que se atrevan a creer cuando todo lo demás se ha apagado. Así comienza esta historia. No en un templo, sino en una sequía, no con una multitud, sino con un solo hombre, no con un milagro, sino con una oración que no pidió lluvia, pidió fuego. Y el fuego, cuando viene de Dios, nunca cae por casualidad. Bloque 2. El desafío en el Monte Carmelo. El Monte Carmelo se alzaba como una cicatriz sobre la tierra seca. Era el escenario perfecto para una confrontación que no se trataba de religión, sino de verdad. A un lado, 450 profetas de Baal, vestidos con túnicas finas y adornados con símbolos de poder. Al otro, un solo hombre cubierto de polvo, con los ojos encendidos por algo que el mundo no entendía. Elías no llevaba espada, ni ejército, ni aliados. Solo llevaba una palabra: el Dios que responda con fuego. Ese será el Dios verdadero. El pueblo observaba desde las colinas, dividido entre la curiosidad y el miedo. Nadie sabía qué esperar. Algunos se reían, otros temblaban. La mayoría estaba cansada de promesas vacías. Querían ver si el cielo aún recordaba cómo hablar. Y así comenzó el desafío. Los profetas de Baal fueron los primeros. Gritaron desde el amanecer hasta el mediodía. Bailaron, saltaron, se hirieron con cuchillos para llamar la atención de su Dios. Sus voces se mezclaban con el viento y se perdían entre las rocas. Cada minuto que pasaba sin respuesta era un golpe de realidad, pero ellos no se detenían. «Baal, respóndenos», clamaban. Nada, ni fuego, ni sonido, ni señal. Solo el eco de su propio esfuerzo rebotando en el vacío. Elías los observaba en silencio, no con burla, sino con tristeza. Sabía que el hombre puede gastar toda su vida gritando al Dios equivocado, que puede sangrar, bailar, trabajar, sacrificarse y aún así permanecer vacío, porque la fuerza del grito no cambia el corazón del cielo, lo hace la verdad del alma. Cuando llegó el mediodía, el profeta levantó la voz y dijo con ironía: «Griten más fuerte, quizás su Dios está dormido o viajando». Las risas nerviosas del pueblo se mezclaron con los gritos desesperados de los profetas, pero ni siquiera el sarcasmo podía ocultar lo evidente. Baal no respondía. El sol comenzó a caer y la escena se llenó de un silencio incómodo. Era el turno de Elías. Sin prisa se acercó al altar derrumbado del Señor, aquel que había sido olvidado hacía años. Sus manos temblaban, pero no de miedo, de reverencia. Tomó 12 piedras, una por cada tribu, y las colocó con cuidado, como quien reconstruye una memoria perdida. Luego cavó una zanja alrededor y pidió lo impensable: «Llenen 4 cántaros de agua y derrámenlos sobre el altar». El pueblo murmuró. Agua en medio de una sequía era locura, pero lo hicieron. Elías repitió la orden 3 veces hasta que el altar, la madera y la ofrenda quedaron empapados. Y entonces, con el cielo aún mudo, se arrodilló. No gritó, no se cortó, no bailó, solo oró: «Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios y que yo soy tu siervo y que he hecho todo esto por tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú eres el Dios verdadero y que has hecho volver su corazón». El viento se detuvo. El mundo pareció contener el aliento y de repente el cielo se abrió. Una línea de fuego descendió como una lanza de luz, atravesando las nubes, encendiendo el altar, consumiendo la madera, las piedras, el agua y hasta el polvo. El monte entero tembló bajo el rugido del fuego.
El pueblo cayó rostro en tierra gritando entre lágrimas: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Elías permaneció de pie, mirando el fuego que danzaba sobre las piedras. No sonreía, lloraba, porque sabía que no había ganado una competencia, sino que había presenciado misericordia. El fuego no había caído para destruir, sino para recordar. No para humillar, sino para despertar. El monte Carmelo ardía, pero el verdadero incendio estaba ocurriendo dentro del pueblo. Cada chispa que caía encendía un corazón dormido. Elías no buscaba fama ni poder. Solo deseaba ver a su nación de rodillas, no ante un profeta, sino ante su Dios. Y allí, entre el humo y las lágrimas, comenzó la restauración. Porque el fuego que viene de Dios no solo quema, purifica, no solo consume, transforma, no solo cae, permanece. Elías lo sabía, lo había esperado durante años, y ahora que el fuego había descendido, el cielo volvía a respirar sobre la tierra. Esa fue la oración que hizo caer fuego del cielo, no la más larga, ni la más elocuente, ni la más fuerte. Fue la más sincera, una oración nacida del celo, del amor y de la fe, una oración que aún hoy puede abrir los cielos si alguien se atreve a pronunciarla con el corazón. Bloque 3. La señal del fuego y el despertar del pueblo. El fuego cayó y con él el silencio murió. Fue como si el mismo cielo hubiera gritado y la tierra al fin hubiera respondido. Las llamas no se movían como fuego humano. No eran rojas, eran doradas, vivas, palpitantes, casi conscientes. No solo consumían el altar, sino todo lo que el corazón del pueblo había dejado sin ofrecer. Las piedras chispeaban como si ardieran siglos de indiferencia, y el aire olía a verdad. Elías cayó de rodillas. No podía mirar de frente aquel resplandor que no destruía, sino que purificaba. Era el fuego del pacto, el que transforma la ceniza en altar y el miedo en fe. La multitud, que hasta hace unos minutos dudaba, ahora temblaba. Algunos lloraban, otros gritaban, otros solo contemplaban en silencio con el rostro cubierto. Las manos que antes sostenían piedras se abrieron hacia el cielo. Nadie dio instrucciones, nadie pidió aplausos. Fue un despertar colectivo, espontáneo, como si un soplo invisible hubiera pasado por encima de todos y hubiera encendido una llama interior. El fuego del Carmelo no solo ardía en la montaña, ardía en los corazones. Durante años, el pueblo había vivido entre mitos y apariencias, rezando a un Dios que no hablaba, a ídolos que no veían ni oían. Pero ahora comprendían que el Dios verdadero no necesitaba espectáculo, que no respondía a los gritos, sino a la sinceridad, que no pedía sangre humana, sino entrega espiritual. Elías no había mostrado poder, había revelado presencia, y el fuego no había caído por magia, sino por relación. Esa es la diferencia entre la religión y la fe. La religión construye altares para ser vista. La fe los reconstruye en silencio para ser escuchada. Los profetas de Baal se desgarraron para llamar al cielo, pero el cielo se abrió solo ante la oración de un corazón alineado con el suyo. Dios no busca ruido, busca verdad, y esa verdad, por fin, había vuelto a la tierra. Elías se levantó entre el humo. Su rostro brillaba con un reflejo dorado, sus ojos aún llenos de lágrimas. No hablaba, porque no hacía falta. Todo lo que podía decir ya lo había dicho el fuego, pero dentro de él una certeza crecía. El pueblo había visto la gloria, pero ahora debía decidir si viviría en ella. Porque el milagro no termina cuando el fuego cae, sino cuando el corazón se mantiene encendido. Al caer la tarde, la brisa del Carmelo se volvió tibia, casi suave. El pueblo permanecía postrado, exhausto, sin entender del todo lo que había presenciado. Algunos intentaban tocar las piedras negras del altar, aún calientes, como si quisieran confirmar que aquello no había sido un sueño. Otros
simplemente lloraban, no de miedo, sino de alivio. Habían sentido el toque de lo divino. No era un fuego que destruye, sino que devuelve la vida. Entonces Elías alzó su voz por última vez ese día. No gritó, habló con la serenidad de quien ha visto la eternidad. Si el Señor es Dios, seguidle, pero si Baal es Dios, id en pos de él. Nadie respondió, solo el viento, moviendo suavemente las cenizas que aún ardían. La decisión no necesitaba palabras. El pueblo ya sabía quién había hablado, quién había respondido, quién había vencido. Y esa noche, por primera vez en años, el cielo respiró sobre Israel. Elías sabía que la batalla espiritual no había terminado, pero algo esencial se había restaurado: la conexión. El fuego había sido la señal, pero el verdadero milagro era el despertar. Porque el fuego de Dios no viene para impresionar, viene para recordar. No para mostrar poder, sino para restaurar relación. Cuando el fuego cae, el alma recuerda de quién viene su aliento. A medida que la oscuridad cubría el monte, el profeta miró al cielo. Las primeras estrellas comenzaron a aparecer, tímidas, como ojos que vuelven a abrirse. Y en medio de esa calma, una frase cruzó su corazón: el fuego fue solo el principio. Elías entendió que el fuego no era un fin, sino una semilla, una chispa que debía encender generaciones, una prueba de que el Dios del cielo aún responde cuando alguien se atreve a creer. Y tú, que escuchas esta historia, quizás también te hayas sentido como Israel, cansado, seco, distante. Pero si el cielo pareció cerrado, no es porque Dios se haya ido, sino porque espera tu altar. No un altar de piedra, sino uno de corazón. Porque cuando la fe se inclina, el fuego siempre desciende. Si alguna vez has sentido que tu oración no pasa del techo, recuerda este monte. Recuerda que hubo un día en que un solo hombre oró y el cielo se encendió. Y quizá hoy el mismo fuego esté esperando una sola palabra tuya para volver a caer. Bloque 4. La lluvia después del fuego. El fuego se había apagado lentamente sobre el Carmelo, pero algo había cambiado en el aire. El altar consumido no dejaba olor a muerte, sino a comienzo. El cielo, hace poco cerrado como hierro, ahora parecía una página en blanco esperando ser escrita de nuevo por la mano de Dios. Elías lo sabía. Cuando el fuego desciende, la historia no termina, apenas comienza. El pueblo había caído rostro en tierra, los profetas de Baal habían sido expuestos, el nombre del Señor había sido vindicado delante de todos. Pero la tierra seguía seca. El polvo seguía pegado a los pies, las grietas seguían atravesando los campos, los animales aún buscaban agua sin encontrarla. El milagro interior ya había ocurrido, el corazón del pueblo había sido confrontado. Ahora venía el milagro exterior, la lluvia. Y esa lluvia, como todo lo que viene del cielo, no sería casualidad, sería respuesta. Elías se volvió hacia Acab, ese rey orgulloso que había visto el fuego con sus propios ojos, pero cuyo corazón aún no terminaba de rendirse. No lo humilló, no le gritó, no le dio un sermón. Le dijo algo que sonaba absurdo ante aquel paisaje reseco: sube, come y bebe, porque se oye una lluvia grande. Nadie escuchaba nada. No había truenos, no había nubes, no había viento. Solo calor. Pero el profeta hablaba desde otro oído, uno que no depende del clima, sino de la promesa. Mientras el rey se iba a comer como si nada, Elías subió de nuevo a la cima del Carmelo. Allí donde había caído el fuego, ahora dobló las rodillas. Puso su rostro entre las piernas, en la postura del que se quiebra, del que gime, del que no negocia con Dios, sino que se alinea con Él. El fuego había sido público, la lluvia sería gestada en lo secreto. Elías llamó a su criado. «Sube y mira hacia el mar», le dijo. El joven subió, miró el horizonte y volvió con la realidad brutal. No hay nada. Elías no discutió con el informe, no dijo «sí hay». No se irritó, solo respondió «vuelve,
Una vez, 2 veces, 3, 4, 5, 6. Cada vez la misma respuesta, no hay nada. Cada vez la misma insistencia, vuelve. En el cielo aparentemente todo igual. En la tierra aparentemente nada pasaba, pero en el mundo invisible una palabra pronunciada antes del fuego seguía viva. Haré llover sobre la faz de la tierra. Entre el fuego y la lluvia existe un espacio que poucos suportam. O espaço da perseverança. A maioria quer o fogo do espetáculo ou a chuva da recompensa, mas quase ninguém quer a postura de rosto em terra quando o céu ainda está vazio. Elias nos ensina que a fé verdadeira não termina depois do milagro. Continua quando parece que não viene ninguno mais. A la séptima vez, el criado regresó con una frase pequeña como un suspiro. He aquí, una nube pequeña, como la palma de la mano de un hombre, se levanta del mar. No era una tormenta, no era impresionante, no era suficiente para acabar con años de sequía. Pero para quien conoce la voz de Dios, un signo pequeño es una respuesta enorme. Para los distraídos, insignificante. Para el profeta, la confirmación de que el cielo ya había decidido. Elías se levantó con la misma autoridad con que había llamado al fuego. Ve y dile a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te detenga. Y mientras la orden bajaba al valle, el viento comenzó a levantarse. Nubes oscuras surgieron rápido, como si estuvieran esperando una sola señal para invadir el cielo seco. El ruido lejano de un trueno rompió el silencio de años. Las primeras gotas cayeron como lágrimas sobre una tierra que ya había olvidado el sabor del agua. Luego, la lluvia se volvió intensa, brutal, abundante. El cielo, que antes había cerrado sus compuertas, ahora las abría sin medida. La gente levantaba las manos, dejaba que las gotas les golpearan el rostro. Algunos reían, otros lloraban, otros se arrodillaban en el barro recién formado. No era solo agua, era perdón líquido, era el cielo diciendo, todavía estoy aquí, aún escucho, aún respondo. Elías, empapado, sintió el peso sagrado de ese momento. Había pedido fuego y el fuego había caído. Había perseverado por lluvia y la lluvia había venido. Entre ambos milagros, la clave no había sido su grandeza, sino su postura. Un hombre escondido detrás de una oración, un altar restaurado, un corazón celoso por la gloria de Dios. El poder no estaba en sus palabras, sino en aquel a quien se atrevió a creer. La historia de la lluvia después del fuego es más que un final bonito. Es un mensaje directo para cada alma seca que escucha este relato. A veces, Dios primero quema lo que sobra, para luego regar lo que importa. Primeiro cai o fogo que consome os falsos altares, depois vem a chuva que cura o solo ferido. Primeiro ele confronta, depois ele consola. Primeiro ele chama ao arrependimento, depois ele envia refrigério. Se hoje você está entre o Carmelo e o mar, entre o fogo que já viu e a chuva que ainda não chegou, não desista na sexta vez. Continua subindo, continua olhando, continua orando com o rosto em terra, mesmo quando dizem, no rei nada. Porque el Dios que envió fuego sigue siendo el Dios que envía lluvia. Y muchas veces la nube que cambiará toda tu historia empieza siendo tan pequeña como la palma de una mano. No la desprecies. Es la señal de que el cielo ya se acordó de ti. Y cuando la lluvia caiga, porque va a caer, no será solo para mojar tu tierra, sino para recordarte que cada lágrima, cada oración, cada espera, cada vuelve a mirar, tuvo sentido. Porque el Dios del Carmelo no responde una vez, responde siempre que encuentra un altar levantado y un corazón dispuesto a creer. Bloque 5. La voz que corre más rápido que la tormenta. El cielo rugía sobre Israel. El viento empujaba las nubes como si el mar se hubiera levantado sobre las montañas. La lluvia caía con fuerza, golpeando la tierra reseca hasta convertirla en río.
Elías observaba desde la cima del Carmelo, con el manto pegado al cuerpo por el agua, el rostro empapado, los ojos cerrados. No necesitaba ver el diluvio para creerlo. Sabía que aquel rugido era la respuesta a su oración, pero algo más lo aguardaba. Mientras el profeta permanecía postrado, el rey Acab descendía la montaña en su carro, resguardado por sus soldados. Los relámpagos iluminaban el camino y cada trueno hacía temblar los caballos. El hombre que había dudado del Dios de Israel ahora corría ante su poder. Pero detrás de él, en medio del aguacero, una figura solitaria comenzó a moverse. Elías se levantó, cubrió su rostro con el manto y empezó a correr. No era una carrera humana, era un impulso del Espíritu. La Escritura dice que la mano del Señor vino sobre Elías y corrió delante de Acab hasta la entrada de Jezreel. Nadie lo empujó, nadie lo detuvo. Corría como quien lleva dentro la voz del cielo. No lo hacía para ganar, sino para anunciar. Era el mensajero que precede la tormenta, el testigo que corre no por fuerza, sino por propósito. Cada paso suyo golpeaba la tierra como un eco del trueno divino. Mientras los caballos del rey se fatigaban, el profeta avanzaba ligero, con el alma encendida. En sus venas ya no corría sangre sino obediencia. No huía del fuego ni buscaba la lluvia. Corría hacia la siguiente palabra de Dios. La escena era un contraste divino. Un rey poderoso, cubierto por oro, arrastrado por la fuerza de los caballos, y un profeta empapado, sin escolta, movido solo por el Espíritu. Pero el cielo no corría con el rey, corría con el profeta. Porque Dios siempre se mueve con quienes se mueven por fe, no por trono. A medida que descendía, Elías sentía en su cuerpo el peso de los años de sequía que terminaban. Cada gota era un recuerdo de oración contestada, de fidelidad confirmada. El mismo hombre que había clamado por fuego ahora corría bajo la lluvia, y mientras el agua lavaba su rostro, comprendió que el fuego había revelado la gloria de Dios. Pero la lluvia revelaba su ternura. El fuego mostró su poder, la lluvia, su corazón. Elías no corría por impulso físico, corría porque sabía que cuando Dios se mueve, no se puede quedar quieto. Cuando el cielo responde, la tierra debe avanzar. Corría porque entendía que el fuego había restaurado la fe del pueblo, pero ahora la lluvia debía restaurar su esperanza. Había un mensaje que debía llegar antes que la tormenta. El Dios de Israel vive. Y esa frase, aunque no se escuchara, viajaba con él entre el viento y el agua. El profeta no hablaba, pero su carrera era palabra. No predicaba, pero su paso era sermón. El hombre que había hecho descender fuego ahora corría bajo la lluvia para recordarle al mundo que Dios no solo actúa en el fuego que asombra, sino en la lluvia que nutre. Elías llegó a Jezreel empapado, exhausto, con el corazón latiendo como tambor sagrado. A su alrededor, los rayos seguían iluminando el horizonte y la tierra entera exhalaba vapor. El olor a lluvia y ceniza llenaba el aire, mezcla de juicio y misericordia. El profeta se detuvo, miró el cielo y comprendió que había corrido no solo una distancia, sino una era. Había cruzado el límite entre la sequía del alma y la abundancia del espíritu. A veces Dios te hará correr cuando lo que más quisieras es descansar. Te hará moverte cuando creas que ya diste todo. Porque hay mensajes que no pueden esperar al amanecer. Hay testimonios que deben llegar antes que la tormenta. Y cuando la mano del Señor está sobre ti, ni el cansancio, ni la soledad, ni la lluvia pueden detenerte. Elías no era un superhombre, era un hombre lleno de propósito. No corría para ser visto, sino porque sabía que la respuesta del cielo merece movimiento. El fuego había caído, la lluvia había descendido, y ahora la voz del testigo debía seguir adelante. Cada paso era una declaración. El cielo volvió a hablar. Quizás tú también estás en una temporada en la que has visto el fuego, pero todavía corres bajo la lluvia sin entender a dónde te lleva.
No te detengas, no estás huyendo, estás siendo enviado. A veces, correr bajo la tormenta es la señal de que el cielo ya está obrando a tu favor. La lluvia no viene para frenarte, sino para acompañarte. Elías corría delante del carro real, pero en realidad corría dentro del plan eterno de Dios. Y cuando llegó al final del camino, comprendió que cada gota que lo golpeó, cada nube que lo cubrió, cada paso que dio, habían sido parte del mismo mensaje. Cuando Dios abre los cielos, hasta la tormenta se convierte en compañía. El fuego había probado la fe, la lluvia había probado la perseverancia, pero esa carrera bajo el cielo abierto probó el corazón. Y el corazón de Elías seguía siendo el mismo, entero, rendido y encendido. Bloque 6. El susurro y la cueva. Después del fuego y de la lluvia, vino el silencio. Elías, el profeta que había hecho caer fuego del cielo y que había corrido bajo la tormenta, ahora se encontraba solo, exhausto, temblando bajo la sombra de un enebro. Su cuerpo estaba cansado, pero su alma más. Había visto la gloria de Dios con sus propios ojos, pero dentro de él algo se había roto. Había enfrentado reyes, falsos profetas, idolatría, pero ahora lo enfrentaba todo al mismo tiempo, el peso de su propio corazón. La noticia llegó rápido a Jezreel. Jezabel había jurado matarlo antes del amanecer, y el hombre que no temió al fuego, temió a una amenaza humana. Así es el alma cuando ha dado demasiado. Incluso un susurro de peligro puede convertirse en grito. Elías huyó al desierto. No buscaba salvar la vida, buscaba desaparecer. En algún punto del camino cayó al suelo, mirando el polvo, y dijo las palabras más humanas que un profeta puede decir: «Basta ya, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres». Así ora quien ha visto demasiado. No era falta de fe, era agotamiento. Elías no dudaba del poder de Dios, dudaba de su propósito. Había hecho todo lo que le fue mandado, y aún así el pueblo seguía vacilando, los reyes seguían corruptos, la idolatría seguía viva. ¿De qué servía tanto fuego si el corazón del hombre seguía igual? En su mente el fuego había caído en vano, y mientras dormía, deseando no despertar, un ángel lo tocó suavemente. «Levántate y come». A su lado, un pan cocido sobre piedras calientes y un jarro de agua. Elías comió, bebió y volvió a acostarse. Pero el ángel regresó una segunda vez. «Levántate y come, porque largo camino te resta». Y esas palabras lo levantaron más que el alimento. Elías caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, Horeb, el mismo lugar donde Moisés había visto la gloria siglos antes. Allí, en una cueva, se escondió. El hombre que había orado para que descendiera fuego, ahora buscaba refugio en la sombra. Así son los profetas verdaderos. Conocen tanto el rugido del cielo como el peso del silencio. Dentro de la cueva, escuchó una voz que no venía del trueno ni del relámpago, sino del interior. «¿Qué haces aquí, Elías?». No era una pregunta de reproche, era una invitación a mirar dentro. Y él respondió con sinceridad: «He sentido un vivo celo por el Señor, pero los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y yo solo he quedado». El profeta hablaba como un hombre herido. Entonces Dios le dijo: «Sal fuera y ponte en el monte delante de mí». Elías salió, y lo que ocurrió a continuación fue una sinfonía del cielo. Primero vino un viento tan fuerte que rompía las montañas, pero el Señor no estaba en el viento. Después vino un terremoto que sacudió la tierra, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino fuego, el mismo fuego que él había visto en el Carmelo, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un silbo apacible y delicado. No fue un trueno, no fue una voz poderosa, fue un susurro, y ese susurro derrumbó al profeta más que el fuego, más que la tormenta, más que la amenaza.
Elías se cubrió el rostro con el manto y lloró, porque en ese momento comprendió que Dios no solo se manifestaba en el poder, sino en la cercanía. No solo en los milagros, sino en el consuelo. El Dios que respondía con fuego también sabía hablar en voz baja, cuando el alma ya no podía resistir más ruido. Elías había visto la gloria exterior, pero ahora encontraba la presencia interior. El fuego mostró la autoridad de Dios, el susurro, su ternura. El fuego hizo callar a los falsos profetas. El susurro hizo callar sus propios temores. El fuego restauró una nación. El susurro restauró un corazón. En ese instante, Elías entendió que no estaba solo, que mientras él creía ser el último, Dios tenía aún 7000 que no habían doblado rodilla ante Baal, que el plan no había terminado, solo había cambiado de ritmo. Elías no era el final de la historia, era el puente hacia lo que venía. Y así, el profeta que había hecho descender fuego del cielo volvió a escuchar el cielo dentro de sí. La cueva no fue su tumba, fue su lugar de reinicio. Allí no murió el profeta, renació el hombre. A veces, después de los grandes milagros, Dios nos lleva al silencio, no para castigarnos, sino para recordarnos que su voz no necesita ruido para ser real. Quizá tú también has pasado por esa cueva invisible, ese lugar donde sientes que ya diste todo, que ya oraste, que ya luchaste y nada cambió. Pero escucha, el mismo Dios que habló con fuego en el Carmelo está ahora hablándote con un susurro. No estás solo, no has fallado. Solo estás aprendiendo a oír la voz que no destruye, sino que restaura. Y esa voz, suave como la brisa, todavía repite lo mismo que le dijo a Elías: levántate, aún no he terminado contigo. Bloque 7. El regreso del profeta. El sol apenas comenzaba a filtrarse entre las grietas del monte cuando Elías salió de la cueva. La brisa era suave, casi como la misma voz que lo había despertado del cansancio. Durante 40 días había caminado con la cabeza baja, pero esa mañana, por primera vez en mucho tiempo, la levantó. No llevaba ejército, no llevaba recursos, no llevaba aliados, pero llevaba algo que solo se consigue en el silencio: dirección. Dios no lo envió de vuelta al Carmelo, sino a un nuevo destino. No lo mandó a repetir el fuego, sino a sembrar futuro. Vuelve por tu camino, le dijo el Señor, y unge a Hazael por rey de Siria, a Jehú por rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, como profeta en tu lugar. Era una misión diferente, más estratégica que espectacular. Elías esperaba otra batalla, pero recibió una siembra. Esperaba juicio, pero recibió legado. El profeta no discutió. Había aprendido que la voz que susurra pesa más que la que truena. Ya no necesitaba señales para creer. El fuego le había mostrado el poder de Dios. El silencio le había mostrado su corazón. Y cuando conoces ambos, aprendes a moverte con equilibrio. Elías descendió del monte como quien regresa de una conversación con la eternidad. El camino de regreso era el mismo, pero él no lo era. Donde antes había desesperación, ahora había propósito. Donde antes había rabia, ahora había paz. Cada paso era una declaración silenciosa de obediencia. El hombre que una vez pidió morir, ahora caminaba para levantar a otro. Porque la fe auténtica no busca aplausos, busca continuidad. En el horizonte, las tierras de Israel seguían igual, polvorientas, divididas, idólatras. Pero algo había cambiado en el aire. Elías no miraba la decadencia como antes. Había entendido que el fuego no siempre desciende para consumir, a veces se enciende para encargar, y su nueva tarea era pasar la antorcha. En la mente del profeta resonaban las palabras que el susurro había dejado en su alma. Aún tengo 7000 que no doblaron rodilla ante Baal. 7000 llamas escondidas, 7000 corazones fieles. No todo estaba perdido.
Elías no era el último, era el primero de una nueva etapa. A veces, cuando Dios te hace pasar por el silencio, no es para dejarte solo, sino para recordarte que no eres el único. Lo que parece final es a menudo preparación. Lo que parece pausa es entrenamiento. La cueva no fue un castigo para Elías, fue su escuela. Allí aprendió que el celo sin compasión se vuelve dureza y que la fuerza sin descanso se convierte en orgullo. Cuando llegó a la región donde vivía Eliseo, el joven trabajaba en el campo, arando con 12 yuntas de bueyes. Era un día normal, hasta que el profeta pasó junto a él y lanzó sobre sus hombros su manto. No dijo palabra. El gesto lo decía todo. Toma mi lugar, continúa lo que yo empecé. Eliseo dejó el arado, corrió tras él y respondió con lágrimas: déjame despedirme de mis padres y te seguiré. Y Elías, con la serenidad de quien ya conoce el precio del llamado, respondió: ve y vuelve, pero recuerda lo que he hecho contigo. En ese momento, el fuego cambió de forma. Ya no caía del cielo, ahora se transmitía de corazón a corazón. Elías había comprendido el verdadero significado del fuego. No era una manifestación momentánea, era una herencia espiritual. Y esa herencia debía seguir encendiendo generaciones, incluso cuando su voz se apagara. La Escritura dice que Eliseo sacrificó los bueyes, rompió el arado y usó la madera para cocinarlos. En otras palabras, quemó su pasado para abrazar su propósito. Así comienza toda verdadera transformación, cuando ya no hay camino de regreso. Elías lo observaba en silencio. Sabía lo que ese gesto significaba. Lo había hecho él mismo años atrás, cuando decidió creer en medio del silencio. Ahora veía en Eliseo la continuación de lo que el fuego había iniciado. Ya no era un profeta solitario. El legado estaba asegurado, y mientras caminaban juntos, Elías comprendió algo que muchos olvidan. Los milagros son señales, pero los discípulos son continuidad. El fuego muestra el poder de Dios, pero las personas son el canal de ese poder. La mayor victoria del Carmelo no fue el fuego ni la lluvia, sino el nacimiento de una nueva generación que seguiría creyendo aunque el mundo se enfriara. Así comenzó el regreso del profeta. No volvió triunfante, volvió sabio. No volvió para repetir lo mismo, volvió para enseñar a otro a creer. Porque el fuego que cae sobre un altar puede encender una nación, pero el fuego que se transmite entre almas puede sostenerla hasta el fin del tiempo. Y quizá esa sea también la misión de quienes aún creen. Tomar el manto invisible que dejó Elías y continuar corriendo bajo la lluvia, levantando altares, reconstruyendo fe y escuchando, en medio de todo ruido, el mismo susurro que una vez lo despertó en la cueva. Levántate, no ha terminado, aún hay fuego por caer. Bloque 8. Elías y el fuego del fin. Los años pasaron y el nombre de Elías se convirtió en eco. No murió como los hombres comunes. No hubo sepulcro, ni tumba, ni luto. La Escritura dice que un torbellino de fuego lo levantó al cielo, en un carro ardiente. El hombre que había hecho caer fuego sobre la tierra fue finalmente llevado por el mismo fuego al reino eterno. Su manto cayó y Eliseo lo tomó, pero el espíritu que lo guiaba no se apagó. Desde aquel día, su nombre dejó de ser recuerdo para convertirse en profecía. El tiempo avanzó, los reinos se olvidaron, los imperios se derrumbaron, pero una palabra quedó escrita como sello sobre el horizonte. He aquí, yo envío a Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor. Malaquías 4:5. El mensaje era claro. El fuego volvería, no como espectáculo, sino como aviso, no para consumir sacrificios, sino para despertar corazones. Antes del fin, el mismo espíritu que ardió en Elías volvería a recorrer la tierra, preparando el camino para el retorno del rey.
Ese espíritu no es un fantasma ni una reencarnación. Es un fuego interior que Dios enciende en los que se atreven a hablar cuando todos callan. Elías fue un hombre, pero su celo fue eterno. Su voz, que una vez tronó en el Carmelo, hoy resuena en los confines del alma de cada creyente que se niega a doblar rodilla ante el sistema. Porque el espíritu de Elías no vive en los altares antiguos, vive en los corazones que aún tiemblan ante la voz de Dios. Vivimos tiempos parecidos a los suyos. La idolatría cambió de forma, pero no de esencia. Ya no adoramos a Baal, pero adoramos el poder, el dinero, la imagen, la comodidad. Los altares modernos están llenos de tecnología, pero vacíos de verdad. Y en medio de ese ruido, Dios busca otra vez a un Elías, no un profeta con túnica, sino un alma con fuego. Alguien que no tema ser rechazado, que no negocie principios, que se atreva a orar cuando el cielo parece cerrado. Alguien que crea que una sola oración puede volver a abrir las puertas del reino. Elías fue llevado en fuego, pero su misión no terminó en el cielo. Cada generación tiene su Carmelo. Cada era necesita su altar, y en cada alma que arde por la justicia, el mismo fuego sigue vivo. Es el espíritu que confronta la corrupción espiritual disfrazada de religiosidad, el que clama en el desierto, el que no busca gloria humana, sino que prepara la venida del Señor. Jesús mismo habló de eso, dijo a sus discípulos: Elías ya vino, y no le reconocieron. Hablaba de Juan el Bautista, aquel que preparó el camino con la misma pasión, el mismo celo, la misma voz que no se doblega. Porque el espíritu de Elías no pertenece al pasado, sino al propósito. Siempre que el mundo se aleja, Dios envía una voz que lo llama de vuelta. Y esa voz volverá a sonar antes del fin, no con micrófonos, sino con fuego, no en templos, sino en corazones, no con discursos, sino con lágrimas. Elías regresará, no como un hombre visible, sino como un mover espiritual que encenderá a los que esperan el regreso del Rey. Será el último llamado antes de la oscuridad final, el último fuego antes de la consumación. El espíritu de Elías traerá restauración, no solo de doctrinas, sino de familias, no solo de religiones, sino de conciencias. Será el fuego que separa la verdad de la apariencia, el arrepentimiento de la culpa, la fe de la rutina. Y cuando ese fuego se encienda una vez más, el mundo sabrá que el tiempo se ha acortado. Elías fue el profeta del fuego, pero su mensaje siempre fue amor. El fuego no fue destrucción, fue llamada, no fue castigo, fue advertencia. Porque el verdadero juicio no es cuando el fuego cae, sino cuando el corazón no responde. Elías enseñó al mundo que el fuego de Dios no es enemigo del hombre, sino su última oportunidad de despertar. Y ahora, mientras las sombras se alargan sobre la tierra, el espíritu del Carmelo se levanta otra vez, no con truenos ni señales, sino con un murmullo interior que dice: vuelve a levantar el altar. Ese altar eres tú. Tu fe, tu voz, tu corazón, porque antes que el día grande y terrible llegue, Dios volverá a encender los corazones de los que aún escuchan su nombre en medio del ruido. Y cuando ese fuego se levante, no desde el cielo, sino desde dentro, el mundo sabrá que el profeta no se fue, solo estaba esperando su hora. Bloque 9. El último altar. El fuego de Elías no desapareció. Viajó a través de los siglos, escondido en los corazones que todavía tiemblan ante la voz de Dios. Pero en los últimos tiempos, ese fuego sería puesto a prueba, no en montes antiguos, sino en la conciencia humana. El mundo levantaría altares más altos que el Carmelo, torres de orgullo, templos de tecnología, tronos de ego. Se diría que ya no hay necesidad de Dios, que la ciencia lo ha reemplazado, que el hombre puede crear su propio cielo. Pero todo cielo hecho por manos humanas termina derrumbándose sobre los hombres. El último altar no será de piedra, será invisible, será el corazón.
y cada alma tendrá que decidir a quién adora cuando todo lo externo se desmorone. La batalla no será por territorio, será por adoración. El fuego ya no caerá sobre sacrificios físicos, sino sobre vidas rendidas. Porque el espíritu de Elías vuelve no para encender montañas, sino para despertar conciencias. Vivimos días donde la idolatría ya no lleva nombre antiguo. Se llama éxito, poder, placer, distracción. Se presenta como libertad, pero esclaviza el alma. Los nuevos profetas de Baal no visten túnicas, visten pantallas. No levantan cuchillos, levantan ideologías. Y el pueblo, otra vez, duda entre dos señores. Algunos aún levantan las manos, pero sus corazones están vacíos. Otros aún oran, pero sin fuego. Y el cielo una vez más parece cerrado, pero el Dios del Carmelo no se ha ido. Está mirando, esperando, buscando a los que todavía se atreven a levantar un altar verdadero en medio del caos. No un altar de piedra ni de tradición, sino un altar de entrega. Uno donde el fuego pueda volver a caer. Elías desafió a su generación diciendo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Esa misma pregunta resuena hoy, más fuerte que nunca. ¿Hasta cuándo seguirás creyendo en un Dios que no obedeces? ¿Hasta cuándo seguirás buscando señales sin rendir el corazón? El fuego de los últimos días no caerá para impresionar, caerá para separar. No será espectáculo, será juicio. No vendrá a entretener al mundo, sino a purificarlo. Elías levantó su altar con 12 piedras, una por cada tribu. Hoy el nuevo altar se levanta con vidas, una por cada alma que decide arder por la verdad. Cada creyente es una piedra viva, cada oración una chispa, cada acto de fe una llama que empuja la oscuridad hacia atrás. Y cuando ese altar se complete, cuando la última piedra esté en su lugar, el fuego volverá a caer. Pero esta vez no será un fuego que sube, será un fuego que consume toda falsedad. Las Escrituras anuncian que antes del regreso del Señor habrá una señal. Los corazones de los hijos volverán a los padres, y los de los padres a los hijos. Esa es la restauración del altar familiar, el primer altar que se quebró en el Edén. Ese será el fuego del fin, el amor restaurado, la fe encendida, la verdad sin disfraz. Pero junto a esa luz vendrá también la sombra, el falso fuego, el engaño que imita la presencia, pero no transforma el corazón. Elías enfrentó a los profetas de Baal que hacían ruido sin respuesta. En el fin, ese ruido volverá. Multitudes se reunirán en nombre de la espiritualidad, del despertar, del bienestar. Pero el fuego verdadero no se fabrica. El fuego verdadero solo cae donde hay obediencia, donde hay santidad, donde hay verdad. Y entonces el mundo volverá a escuchar la voz que retumba desde el Carmelo. Si el Señor es Dios, seguidle. Esa será la línea final. No habrá templos ni sistemas que oculten la decisión. Solo fuego o tinieblas, solo verdad o mentira, solo fidelidad o apariencia. Los últimos días serán como una noche de tormenta. Habrá rayos de engaño, truenos de confusión, vientos de temor. Pero en medio de esa oscuridad, los hijos del fuego se levantarán, no con fuerza humana, sino con la misma unción que una vez hizo temblar la tierra. Serán pocos, pero encendidos, silenciosos, pero imparables. No buscarán fama ni trono, solo levantarán el último altar. Ese altar no se verá en cámaras ni en escenarios, estará en las casas, en las calles, en los desiertos. Será el fuego escondido en los que aman a Dios más que su propia vida, en los que oran cuando nadie los ve, en los que esperan cuando todos se rinden, en los que siguen creyendo que la oración puede volver a hacer caer fuego del cielo. El último altar ya está siendo levantado, y aunque el mundo no lo note, el cielo sí. Cada lágrima, cada clamor, cada acto de fidelidad
es una piedra puesta. Y pronto, muy pronto, el fuego volverá a caer, no para destruir, sino para separar, no para consumir, sino para purificar, no para repetir la historia de Elías, sino para cumplirla, porque el fuego del principio será el fuego del fin, y cuando caiga, nadie podrá decir que no fue advertido. Bloque 10. El fuego y la oración final. El fuego de Elías no fue una reliquia del pasado, fue una promesa suspendida entre los siglos, esperando el momento de volver a arder. No fue solo una señal en el Carmelo, fue una profecía sobre el corazón humano, porque el fuego de Dios nunca fue espectáculo, siempre fue invitación, una invitación a volver, a recordar, a arder de nuevo. Elías desapareció en un carro de fuego, pero su mensaje no se extinguió. A través del tiempo, su voz se mezcló con el viento, su celo con el susurro, su oración con las lágrimas de los que siguen creyendo. Su historia no fue sobre victoria, sino sobre obediencia. No sobre poder, sino sobre fe. Elías no buscaba que el mundo hablara de él, sino que el cielo hablara con el mundo. Y lo logró. Pero el fuego que descendió en el Carmelo fue solo un preludio. Habrá otro día, anunciado por los profetas, en que el fuego no caerá sobre un altar, sino sobre la humanidad entera. No como juicio ciego, sino como revelación final. Porque el mismo Dios que respondió a Elías, responderá otra vez cuando el mundo haya olvidado su nombre. Ese día el cielo se abrirá, y el fuego no caerá para consumir, sino para revelar, no para destruir, sino para purificar. Y entonces cada corazón será puesto a prueba. ¿Qué queda cuando todo lo falso arde? El fuego del fin no será un castigo, será la verdad desnudando la mentira, será la presencia quemando la apariencia, será la pureza enfrentando la corrupción. Elías lo entendió antes que nadie. El fuego no destruye al que ama a Dios, lo transforma, no lo consume, lo refina. Por eso los hombres del fuego no temen las llamas, porque saben que dentro de ellas hay un rostro que brilla. La historia de Elías es también nuestra historia. Todos, en algún punto, hemos mirado un cielo cerrado. Todos hemos sentido la sequía del alma, el peso del silencio, la tentación de rendirse. Todos hemos pasado por la cueva del cansancio y todos hemos necesitado escuchar ese susurro que dice: levántate, no he terminado contigo, porque el Dios del Carmelo sigue buscando altares, no de piedra, sino de vida, no de sacrificio físico, sino de entrega espiritual. Quizás el mundo no vuelva a ver fuego descender sobre un monte, pero sí puede verlo descender sobre ti. Cada vez que perdonas, el fuego cae. Cada vez que oras en secreto, el fuego cae. Cada vez que eliges la verdad en medio de la oscuridad, el fuego cae. Y cada vez que amas cuando sería más fácil odiar, el fuego del cielo vuelve a arder en la tierra. Elías levantó un altar con 12 piedras, una por cada tribu. Hoy, el cielo levanta un altar con millones de corazones encendidos, y entre ellos, quizá el tuyo. Porque esta historia no es antigua, es eterna. No ocurrió allá lejos, ocurre ahora, cada vez que un alma se atreve a creer. El fuego volverá a caer, no sobre montes, sino sobre hombres, no sobre sacrificios, sino sobre promesas. No para recordar el pasado, sino para anunciar el futuro. Y cuando lo haga, no habrá duda de quién habla, porque su voz será la misma que Elías escuchó en el silencio, fuerte, tierna, irresistible. Y ahora, mientras el mundo corre hacia su propio fin, mientras la oscuridad avanza con su falsa luz, el cielo sigue buscando profetas del fuego. Hombres y mujeres que se atrevan a orar aunque nadie escuche, que se atrevan a creer aunque nadie entienda. Quizás seas tú. Quizás esta historia no llegó a ti por casualidad. Quizás el fuego que viste en tus lágrimas no era dolor, sino llamado.
Si alguna vez sentiste que tu oración no salía del suelo, recuerda a Elías. Recuerda que la fe no se mide por el ruido que haces, sino por el fuego que enciendes. Y recuerda que el cielo no responde a los perfectos, sino a los que perseveran. Cierra tus ojos allí donde estés y escucha. Ese silencio que te rodea no es vacío. Es el mismo silencio del Carmelo antes del fuego. Y quizá, si te atreves a hablar, el cielo vuelva a responder. Ora así: Señor, no quiero fuego para demostrar, sino para transformar. No quiero que el mundo me vea, quiero que te vea a ti. Abre los cielos sobre mi vida, limpia mis altares, enciende mi corazón. Si vas a enviar fuego otra vez, empieza conmigo. Haz de mí un testigo, no de destrucción, sino de redención. Que el fuego que un día cayó sobre el Carmelo caiga hoy sobre mi alma. Y que cuando el mundo te vea regresar en gloria, yo esté de pie, ardiendo en fe. Elías oró, y el fuego cayó. Oró de nuevo, y la lluvia descendió. Y un día, muy pronto, el mismo cielo volverá a abrirse. El fuego descenderá una última vez, y ya no habrá noche. Porque cuando el Rey regrese, el mundo entero será altar, y su luz lo llenará todo. Hasta entonces, que tu fe no se apague. Que tu oración siga subiendo y que el fuego que una vez encendió el Carmelo arda, silencioso y eterno, dentro de ti.